Nadie busca que los ricos mueran pobres, sí que hay una razonable igualdad y que lo que se consigue en la vida dependa del esfuerzo, el sacrificio, las capacidades y no de la cuna en que se nació. Entonces, una de las pocas posibilidades de salir del círculo de la pobreza para nuestras minorías étnicas, por ejemplo, los afros, era el deporte. Los afroecuatorianos nos han dado inmensas glorias deportivas. A nivel futbolístico, pues usted ve la selección de fútbol está compuesta en su inmensa mayoría de afrodescendientes. Entonces Chucho era una de esas historias, ¿no? Una de esas historias de miseria en que gracias al deporte logró salir adelante. Estamos mejorando las condiciones para que practiquen deporte. Acabamos de inaugurar un centro de alto rendimiento de la provincia con mayor cantidad, proporcionalmente hablando, de afrodescendientes, que es Esmeraldas, para dar mayor facilidad a esos grupos que salgan adelante. Pero lo principal es que puedan salir adelante de muchas otras formas, acceso a la universidad, etcétera, y todo eso estamos buscando y estamos logrando. En este momento Ecuador es el país de Latinoamérica con mayor cantidad de minorías indígenas, afrodescendientes matriculados en la universidad. Hay quienes ya hablan del modelo Ecuador, incluso en su reciente gira en Europa le han preguntado acerca del éxito, y sabe que los periodistas tenemos un poco esta idea de conseguir titulares, ¿no? y de explicar las formas de una manera sencilla. ¿Es posible decir cuál es la fórmula ecuatoriana? Mire, no queremos ser modelos de nadie. Si podemos ayudar con mucha humildad, siempre repito al pueblo ecuatoriano, siempre habrá alguien que haga algo mejor de lo que nosotros lo hacemos, y de ese alguien hay que aprender. No queremos modelos de nadie, pero si podemos colaborar en buena hora. ¿Cuál es la clave? Que en Ecuador ya manda el pueblo ecuatoriano, no mandan las oligarquías de siempre. Ha habido un cambio drástico en las relaciones de poder, como lo ha habido en Venezuela. ¿Cuál es el desafío? Que a nivel internacional todavía el capital, existe el imperio del capital, y ese imperio del capital trata de aplastar a los espacios donde ya mandan los seres humanos, los ciudadanos, no el dinero. Entonces, es una lucha muy dura, pero esa es la clave, que en Ecuador, como en Venezuela, como en Bolivia, etcétera, manda el pueblo ecuatoriano, la soberanía popular, no la soberanía del capital. Esa esencia y esa forma de ver las cosas combinada con eficiencia parece ser lo que más resaltan de este modelo ecuatoriano. Bueno, es que ese es algo que se le olvidó al socialismo tradicional. Habló mucho de justicia social, algo de libertad y nada de eficiencia. Y cuidado, que el voluntarismo incompetente ha hecho más daño en América Latina que la mala fe. Entonces todos tienen buen corazón, sobre todo con plata ajena, más bonos, más subsidios, más ayuda, y el financiamiento y la base material para sostener todas esas ayudas, todos esos cumplimientos de derechos, etcétera. Por eso el pueblo ecuatoriano tiene claro, en esta segunda etapa, en esta revolución, la primera etapa fue muy política, cambio en esas relaciones de poder. Las elecciones de febrero de 17 han demostrado que hay ese cambio. Los poderes fácticos fueron contundentemente derrotados, empezando por el poder mediático, que es una de las tantas extensiones del imperio del capital, dicho sea de paso, como la entelequia del mercado. Ahora viene la otra parte, sobre todo enfatizar eficiencia. Por eso nuestro mensaje central ha sido diversificar matriz productiva, hacer nuevas cosas y cosas mejores, mayor valor agregado, ir hacia la economía del conocimiento basada en talento humano. Tenemos más de 8.000 chicos estudiando en las mejores universidades alrededor del mundo. Mire, esto lo resumió muy bien un gran economista, que era un tipo muy inteligente, no era de izquierda, pero sí era un crítico al sistema capitalista. Inventó la macroeconomía, la intervención del Estado, etcétera, la teoría keynesiana. Me refiero a John Maynard Keynes. Él decía: el principal dilema político de la humanidad es combinar eficiencia con justicia social y libertad. No debemos olvidar ninguna de estas tres cosas: eficiencia, justicia social y libertad. No hay mejor manera de llegar a la libertad en nuestra América tan desigual que con justicia social, ¿no? Pero también hay que cuidar las libertades individuales y nunca hay que olvidar la eficiencia, porque con mayor eficiencia se logra esa mayor justicia y esa mayor libertad también. Y la relación con el capital privado y cómo hacer que gobiernos populares como el suyo, como el de Venezuela, como el de Bolivia, no terminen haciéndole también gestión a ese capital privado. Es que es uno de los errores en que no debe caer el socialismo moderno del siglo XXI, del buen vivir, como quiera llamarlo, y fue uno de los errores en que cayó el socialismo tradicional. Usted no puede negar una realidad como la del mercado, pero otra cosa es el mercado dominando a las sociedades y otra cosa distinta es sociedades dominando al mercado. Es decir, busquemos sociedades con mercado, no sociedades de mercado, donde la propia sociedad, vidas, personas se convierten en una mercancía más. El mercado es un gran siervo, pero es un pésimo amo. Y ese es el problema del mundo actual. El mundo actual no lo dominan los seres humanos, los ciudadanos. Mire lo que pasa en Europa, todos en función del capital, como pasó en América Latina.
lo domina el capital y una de sus extensiones, que es el mercado. Hay otras extensiones del imperio del capital, como el poder mediático, que sirve para defender el status quo. Entonces, hay que dominar al mercado, hay que dominar al capital privado, no nos engañemos. Demasiado individualismo destruye a la colectividad y es necesaria la acción colectiva, la acción social, para resolver problemas sociales. Pero así también, demasiado colectivismo destruye a la persona. Y tanto sociedad, colectividad, cuanto individuo, persona, son necesarias para el buen vivir. Hay que buscar el justo equilibrio y en cuanto ya a nivel productivo, el capital privado existe, se lo necesita, pero debe ser dominado en función de los fines sociales, adecuadamente regulado. ¿Cómo se da esta discusión, esta reflexión en un Ecuador que aspira a ingresar al Mercosur con una economía dolarizada, en un Ecuador que hace parte del ALBA? ¿Qué pasa con la CAN? Vamos todos al Mercosur, habrá una asociación CAN-Mercosur. Todos debemos ir a UNASUR, que es la integración integral. No solo se limita al plano económico, que es importante, el comercio, el mercado es importante, el intercambio, pero para beneficio de nuestros pueblos, no el mercado como fin en sí mismo. Y al decir el mercado es el mejor asignador de recursos, lo que está haciendo es legitimando la ley de la selva y que los más ricos sean más ricos y los más pobres más pobres, ¿no? El mercado en función de los objetivos sociales, dominar al mercado, gobernar al mercado. Ese es el desafío de la humanidad en el siglo XXI, al menos en los tiempos que estamos viviendo del siglo XXI. Entonces, deben converger la CAN y Mercosur, eso se ha hablado, ahora es fácil decirlo, es complicado ejecutarlo, hacia UNASUR, que va más allá del plano comercial. Se trata de integración energética, integración financiera, políticas comunes, políticas de seguridad social, políticas laborales, ¿por qué no salarios mínimos regionales? Para no ser víctimas de la ambición del capital y caemos en sus garras. Para atraer capital, ¿quién flexibiliza más las condiciones laborales? ¿Quién baja más los salarios reales? Entonces, explotando la fuerza laboral, los países tratan de atraer al capital internacional. Competir entre países es un absurdo. Debemos colaborar entre países, más aún entre países hermanos como los de Sudamérica y Latinoamérica. Aunque tengan modelos distintos de desarrollo. Yo creo que estas son cosas obvias, si se tiene buena intención. Va más allá de derecha e izquierda. Armonizar, lo hizo Europa, imagínense, ¿por qué no América Latina? Armonizar políticas sociales, políticas laborales, políticas de defensa, políticas energéticas, políticas financieras, políticas tributarias, etcétera. Pero en todo caso, entonces CAN y Mercosur deben converger hacia UNASUR. Yo creo que la CAN está muy golpeada, si no herida de muerte, porque además de la salida de Venezuela, de los 4 miembros restantes, 2 firmaron TLCs con Estados Unidos, atentando contra la normativa de la CAN, entonces perdió mucho sentido la CAN. Las integraciones no deben reducirse al mercantilismo. Haciéndolo, ya estamos cayendo en un modelo político. Debe buscar explícitamente también esa acción política. La política no es otra cosa que la forma racional en que las sociedades toman sus decisiones. Entonces debemos tener en cuenta la parte política para ver hacia dónde queremos conducir nuestros países y no caer en las manos de, insisto, la entelequia del mercado. Y eso nos acerca más a Mercosur, que es una integración no solo comercial, sino de países con una visión coincidente en lo político, en su escepticismo hacia el libre comercio, etc. Usted ha dicho algo muy importante. Ecuador no tiene moneda nacional y al entrar a un mercado común como el Mercosur, estaríamos en desventaja con otros países que sí tienen esa moneda nacional y en caso de problemas externos pueden depreciar su moneda. Por eso nos interesa mucho, nos atrae mucho Mercosur porque hay coincidencias políticas. Pero debemos hablar claramente pues, de las desventajas que tiene Ecuador y cómo compensar esas desventajas por la falta de una moneda nacional. Porque no está pensado desdolarizar. Es muy complicado desdolarizar la economía. Yo creo que una forma de superar esta barbaridad que fue la dolarización, si la dolarización es tan buena idea, ¿por qué el resto de países no dolarizaron? Porque no hay Estado nacional, salvo unas 2 o 3 excepciones, que no haya nacido con moneda nacional. Porque tal vez el principal instrumento de coordinación social que existe. Usted entre 2 o 3 personas puede decir, tú produces esto, tú esto y tú esto y los pone de acuerdo. 3 millones de personas es más difícil, para eso está la moneda nacional, es una forma de coordinación. Algunos no me entenderán. Pongamos un ejemplo. Mire el problema que tiene Europa para superar la crisis por la falta, no es que no tienen política económica, tienen una política económica común, monetaria básicamente, muy rígida, prácticamente inflexible. Y ya eso les causa graves problemas para superar la crisis. La crisis de Europa no es una crisis real, no es
que vino un terremoto y destruyó las empresas, no es que hubo una guerra, se destruyó la base productiva. La base productiva está intacta. Las necesidades para esos bienes que genera esa base productiva están ahí. Ejemplo, en España, las familias necesitan casas, pero por la falta de coordinación de una buena política monetaria, financiera, ¿ya?, están llegando al peor de los mundos. Las familias se están quedando sin casa, familias que necesitan casa se están quedando sin casa, y los bancos que no necesitan casa se están quedando repletos de casa. Entonces lo que está faltando es coordinación, y el mecanismo para coordinar se llama política monetaria. Entonces, cuando usted no tiene esa política monetaria, está en una desventaja enorme para coordinar internamente en el país y con respecto a otros países. Por ejemplo, el problema de Grecia, salarios muy altos con respecto al de la Unión Europea. Requeriría depreciar su moneda para que los salarios en moneda internacional bajen un poquito, pero ya no tiene pues esa moneda nacional. Una infidencia antes de irnos No a la sé si fui claro, perdone, sí, que caí en mi vicio de ser profesor de economía. Maestro, pero ¿lo han llamado de Europa a preguntarle por estas cosas Sí, un par de veces. El problema es político, no es técnico. El problema es político. ¿Quién manda en una sociedad? El capital o los seres humanos. Todo lo que se está haciendo en Europa es para que los países repaguen la deuda a los bancos privados. ¿Y con esa Europa, Ecuador estaría interesado en firmar un acuerdo? Pues si nos conviene, por supuesto, con cualquier región del mundo, siempre y cuando beneficie al pueblo ecuatoriano y al Ecuador. No vamos a firmar absolutamente nada que perjudique a nuestro pueblo y que sea en función de fundamentalismo ideológico, etc. ¿Han venido bajando las preferencias para Ecuador también en Europa? O sea, siempre hay el riesgo de que nos las renueven, no nos renueven, y eso atenta contra la soberanía. Debemos ya ser capaces de marchar con nuestros propios pies, pero le insisto, o sea, algunos dicen, no, para garantizar las preferencias, o más bien para que no haya aranceles, firmemos TLCs. Bueno, sí, los TLC puede ser que le eviten el problema de los aranceles, pero también ellos no tienen aranceles para ingresar a nuestro país, y eso puede destruir muchos puestos de trabajo. Vean, si los TLC fueran la solución, México ya debería ser desarrollado. Lleva casi 20 años de un TLC al lado de Estados Unidos y con Estados Unidos. Y vaya a ver todos los problemas sociales y económicos que tiene México con el respeto y el cariño que tenemos para México, pero ya basta de mitos. Vamos a una pausa, presidente. No. Quédense con nosotros. En minutos regresamos en esta exclusiva que nos concede el presidente del Ecuador, Rafael Correa. Ya venimos.